Hola, ¿qué tal? Les habla Maedren y hoy les mostraré la manera en la que farmeo Destroyed Morrock y algunas técnicas para obtener más Dimensional Stones diariamente. Comencemos por el farmeo. Para acceder a Destroyed Morrock y sus mapas necesitamos ser nivel 120 o superior y visitar las coordenadas que te dejo en pantalla. Después de seguir la quest y hablar con algunos NPC nos pedirá matar 10 Devil Eye. Estos monstruos son nivel 130 con 887k de vida y elemento Poison y pueden ser bastante molestos si no vas preparado, ya que usan Jupiter Thunder y te harán one shot si no posees resistencias. Una opción para lidiar con ellos es utilizar Dokkaebi Card, aún así te harán bastante daño pero sobrevivirás. Esos monstruos también utilizan Dark Soul Strike, que no hace tanto daño como Jupiter, pero si tu personaje tiene poca vida probablemente mueras. Así que la mejor opción para lidiar con ambas skills es utilizar Bathory Card y apilar resistencia al viento. Puedes utilizar Dustin Scar, Giant Hornet Card, Thunderproof Potion y un Garment de Feverfield con resistencia al elemento viento. No lo confundas con resistencia a los monstruos tipo viento. O también puedes apilar resistencia a demonios, que finalmente está funcionando. Con estos objetos deberían dejar de ser un problema. Yo en lo personal utilicé Dokkaebi y pociones, ya que no tengo necesidad de farmear estos monstruos. Una vez completes la tarea tendrás acceso a los mapas de Destroyed Morrock. En este punto lo que yo hice fue cambiar a Bathory Card, ya que el único mob que me interesa farmear son los Incarnation of War, las Valquirias Oscuras. Estas arrojan Diabolus Armor y tengo intención de refinar al menos una más 12, y estos mobs son sumamente fáciles al utilizar Bathory Card. Todos los mobs de esta área tienen un par de drops en común: Dimensional Stones, que se utilizan para comprar los equipamientos de Phaseworm en el Dimensional Rift, y Evidence of Calamity, que se utilizan para comprar el equipamiento de Destroyed Morrock. Como mencioné antes, de momento solo farmeo Incarnation of War con mis Zincs, y mi equipamiento es súper básico, ya que estoy equipando a mi champion y el Zincs es terrible en mid y endgame, así que no le veo caso invertir en él. Para esto solo necesitas una Bathory Card y un Unholy Touch. Si quieres causar más daño probablemente quieras utilizar un Diablo's Ring. El resto de mi equipamiento es ataque y SP. En cuanto a mis estadísticas son un poco extrañas, así que no las tomes como punto de referencia para una build. De momento, el único propósito de mi personaje es farmear este lugar. Entonces llevo un poco más de 100 de fuerza para el daño y para cargar pociones. 90 de Agi es suficiente para evadir la mayoría de los ataques. Un poco de Beat para evitar algunos one shot. 50 de Int base para el SP, regeneración y la efectividad de los Syrups, ya que son bastante caros. Poco más de 60 de Dex para golpear a todos los enemigos y el resto a Luke para tener extra hit, ataque y para resistir un poco el Curse, que es un estatus bastante común en esta área. El personaje no es particularmente rápido farmeando este lugar, pero hace el trabajo bastante bien. Cuando mi champion tenga level probaré con él. Y bueno, de esta forma conseguirás tus primeras Dimensional Stones para los Phaseworm Shell, pero seguramente has visto que Frontera está inundado de estos Garments y te preguntarás si hay manera más efectiva de conseguir dichas piedras, y la respuesta es sí. Y la solución está justamente en el Dimensional Rift, en la Vending Machine, que pone a tu disposición algunos intercambios de currency, como Dimensional Stones en Fragments y viceversa, o Dimensional Jewels en Stones. Cada una de estas Jewels se otorga entre 24 y 32 Stones, probablemente muchas más de las que farmeas en un día completo en Morrock. Pero ¿cómo consigues estas Dimensional Jewels? Pues en Zara's Memory. Al completar la instancia te recompensan con una joya, si no me equivoco. No he completado esta instancia, así que no sé a ciencia cierta, pero como solo player probablemente esto no te interese. Y la solución es un NPC llamado Explorer Pipercap, que está justo afuera de la instancia y te ofrece una quest diaria, donde al entregarle 15 Forgotten Soldier Letter y 15 Forgotten Soldier Armor Fragment, te recompensará con una Dimensional Jewel. Esos objetos son arrojados por los enemigos dentro de la instancia y pueden ser robados si tienes la habilidad. La idea tras esto es entrar a la instancia y conseguir esos objetos. Si no puedes matar al MVP, simplemente abandona la instancia. Y por supuesto repetir esto con cada personaje disponible. Pero obviamente no es tan fácil, los enemigos son bastante fuertes y asestan golpes críticos. Y sin las resistencias o mecánicas defensivas adecuadas, probablemente mueras de uno o dos golpes. Y bueno, con esta técnica puedes conseguir rápidamente estas 150 Dimensional Stones para tu Giant Snake Breath, o guardar las Dimensional Jewels para tu Calamity Weapon. Mucha suerte consiguiendo 150 de ellas para que se rompan más 5.
Y pues hasta aquí el vídeo, espero te sirvan los tips y puedas conseguir el garment que necesitas. No olvides suscribirte si te gusta mi contenido y nos vemos en el próximo vídeo.